Bienvenidas y bienvenidos a Sistema Sonora, tu espacio de divulgación técnica de imagen y sonido. Nos encontramos como siempre Fernando Ruiz, Antonio Contreras y Carmen Rubia, docentes de imagen y sonido. En el programa de hoy hablaremos sobre las magnitudes y unidades sonoras. Así es, Carmen, pero antes que nada vamos a recordar a todos nuestros oyentes que ya tenemos abierta la inscripción a nuestro curso presencial de podcasting en Sevilla, donde veremos los aspectos técnicos necesarios para hacer la creación de un podcast. Puedes informarte sobre fechas e inscripciones a través de nuestro Instagram, escuela-sonora, o nuestra web www.escuelasonora.es. Bueno, chiques, hoy nos encontramos con otro tema, de esos que son controvertidos, con esos que cuando los damos en clase siempre crean ciertos problemas de aprendizaje por parte de los alumnos, que son, bueno, las magnitudes y unidades sonoras. Y siempre hay que volver a dar un repasito, así que esperemos que con el podcast de hoy queden bastante claros y bastante resumidos, que yo creo que estamos preparados para eso, ¿no? Exacto, la primera unidad que vamos a ver hoy es el decibelio, que además de ser una unidad para medir la amplitud, veremos que tiene numerosas aplicaciones. Como vimos en el podcast anterior, la amplitud es la intensidad, ¿vale? Es la intensidad del sonido, y como fuente lo percibimos en nuestro cerebro. La escala del decibelio se sitúa entre 0 y 130, yendo desde 0 a lo que viene siendo el silencio absoluto hasta 130 dBSPL a lo que viene siendo la ruptura del umbral del dolor. Después tenemos diferentes subdivisiones, porque por ejemplo el 0 analógico sería cuando la señal llega a 1 voltio, y entonces iría desde menos infinito hasta 0 decibelios. Es algo muy muy complejo, porque el decibelio lo que es una unidad relativa. Entonces, además de lo que vemos aquí de 0 a 130, tiene más aplicaciones. Bueno, ¿y de dónde viene el nombre, Antonio? Pues muy bien, me alegra que me lo pregunte. El nombre de decibelio procede de una unidad básica que es el velio, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros utilizamos un submúltiplo porque hay muchas variaciones de potencia del sonido que el ser humano es capaz de percibir, como sabéis. Entonces utilizamos el decibelio. Utilizar el decibelio nos va a permitir adaptarnos a la sensibilidad de nuestros oídos. Por otro lado, el decibelio a seca es una unidad relativa, como tú muy bien has dicho, Fernando. Lo que quiere decir que, claro, esto está estableciendo una relación entre dos mediciones distintas. Para poder nosotros medir de manera absoluta, como tú bien has dicho antes cuando has hablado de decibelios SPL, tendremos que utilizar unos decibelios que se han desarrollado a partir del decibelio como unidad relativa. El decibelio utilizado como unidad absoluta, estaremos hablando por ejemplo de decibelios SPL, como tú muy bien has dicho, que son aquellos que están midiendo o hacen referencia al nivel de presión sonora. También contamos con los decibelios Full Scale o FS, que son aquellos empleados por ejemplo en audio digital, usando como referencia el valor máximo que puede tener una señal. Por eso nosotros en digital el 0 es el máximo y lo medimos en negativo. Como decimos, hay muchas unidades absolutas que usan el decibelio como unidad relativa de partida. Vale, y no sé si habéis escuchado nuestros oyentes lo que viene siendo las campanas de La Iniesta, que estamos aquí en el Bar Arbellana. Muchas gracias al Bar Arbellana por cedernos el espacio para grabar nuestro podcast. Entonces queremos hacer, ya que ha sonado la campana, esa campana tiene... ¿no? Exactamente. Unos determinados decibelios que ocuparán, digamos, una parte en la escala entre 0 y 130 como el máximo, el umbral del dolor, que es donde nuestro oído ya se resentiría, sería negativo para nosotros. Que, por ejemplo, un despegue de un cohete, ¿no? Exactamente, el despegue de un cohete, el motor de un avión a reacción, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas pues tienen un impacto sobre nuestra salud auditiva.
Vale, y más o menos en una conversación, ¿en torno a qué decibelio está? Pues una conversación puede estar, creo que en torno a unos 40 decibelios aproximadamente. Vale, pues seguimos. Entonces, el decibelio mide la amplitud, por así decirlo, hacer un breve resumen para todos nuestros oyentes y oyentas. Y en cambio, ya hablamos en otro podcast los diferentes aspectos y parámetros del sonido. La frecuencia, ¿en qué magnitud se mide, Antonio? Carmen, perdón. Bueno, sí, Carmen. Yo iba a aprovechar el momento de las campanas para hablar un poco también de eso, ¿no? Porque hemos estado escuchando el sonido de las campanas con una frecuencia concreta, lo hemos escuchado con una amplitud, con un decibelio, y además lo hemos escuchado con una frecuencia concreta, un conjunto de frecuencias en este caso. Ya veremos todo el tema, hemos trabajado otras veces, hemos hablado sobre la resonancia y cómo suenan los diferentes tipos de sonidos, pero ¿en qué se mide la frecuencia? En hercios. Seguro que hemos escuchado alguna vez hablar de hertz y cómo son los hercios, ¿no? Sí. Al final las frecuencias van a ser ese ciclo que tarda hacer la onda completa, tarda hacer su viaje, como estuvimos hablando en el podcast sobre la propagación del sonido, esa frecuencia que tiene para terminar de hacer su ciclo completo. Sí, vale. La frecuencia del sonido además va a determinar nuestro espectro audible, ¿vale? El espectro audible, ¿qué es? Pues es el conjunto de frecuencias que el ser humano puede captar a través de su sistema auditivo. Nuestro organismo está preparado, está capacitado para percibir frecuencias entre los 20 y 20.000 hercios, que se dividen, como hemos comentado anteriormente, entre sonidos graves, sonidos medios y sonidos agudos. Recordar esa frecuencia que hemos hablado, ¿no? Cuanto mayor es la frecuencia, los sonidos van a ser más agudos. Cuanto la frecuencia es menor, los sonidos van a ser más graves. Eso lo tenemos que recordar un poco siempre porque es importante a la hora de entender el sonido, sobre todo cuando trabajemos otros aspectos del sonido. Esto es fundamental que todos nuestros oyentes y oyentas lo entiendan perfectamente. También, además, tenemos que hacer aquí como un pequeño apéndice de que las frecuencias no solo es un término relacionado con el sonido y con el espectro audible, tal como ha explicado Antonio. Así es. La frecuencia es, por así decirlo, las veces que se repite por segundo. Entonces, por ejemplo, la televisión, ahora creo recordar que más bien la analógica, la televisión antigua analógica, que era la que trabajaba en Hertz, ¿no? Sí. Que eran 50 hercios, ¿puede ser? En Europa es 60 hercios. Claro, estábamos hablando de una frecuencia de 50 hercios, sí, y en Estados Unidos era de 60. Ahí hablamos de el sistema NTSC en Estados Unidos y el sistema PAL en Europa. Bueno, y ahora está muy de moda el tema de los hercios con los monitores para los videojuegos, ¿no? Sí. Si estamos teniendo una frecuencia de muestreo, en este caso, que serían esos hercios de 60, de 144 o los diferentes tipos de monitores que hay a la venta. La frecuencia de refresco de lo que viene siendo el píxel, que puede ayudarte a que la imagen sea más ágil o menos ágil. Entonces, a una mayor frecuencia de refresco, pues digamos que el píxel es más ágil, ¿vale? Sobre todo para jugar con el Skyrim. Exactamente, sobre todo para jugar con uno de los mejores juegos de la historia. Entonces, pues... ¿Con qué frecuencia juegas al Skyrim? Pues con 60 hercios a la semana, más o menos. Entonces, sí, es interesante saber y conocer que la frecuencia es algo fundamental que debemos conocer como profesionales de la imagen y el sonido. Por otro lado, y para terminar también a modo de resumen, la amplitud la mediríamos en decibelios, ¿vale? Amplitud con decibelios y con hercios mediríamos la frecuencia. Y ahora me gustaría hacer ya la pregunta hacia nuestros oyentes, que si han estado atentos, supongo que la sabrán responder. No hemos hablado de uno de los parámetros básicos del sonido, que es el timbre. Entonces me gustaría preguntarles a ellos que sí sería posible o que sí podemos medir el timbre con alguna unidad.
Muy buena pregunta, Muy Antonio. buenísima pregunta. Se queda ahí en las redes. Ya sabéis que podéis dejarnos vuestra respuesta en nuestra caja de comentarios de iVoox y en YouTube. Y si te has quedado con alguna duda o quieres hablarnos de algún tema que te interese o que quieres que comentemos aquí en el podcast, pues que puedes contactarnos a través de nuestro Instagram, escuela_sonora, o en la página web y el resto de redes sociales en las que estamos disponibles para vosotros. Muchas gracias por este ratito, Carmen y Antonio. Muchas gracias, y que no se nos olvide que al control técnico ha estado Rocío Sáez, así que también le mandamos un saludito por ahí. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Rocío. Y nada, Sistema Sonora, el podcast de las profesiones del futuro.